días. Gracias, compañeros, singularmente a los compañeros ponentes que nos acompañáis en el día de hoy en esta jornada. Y gracias por seguirnos a todos los militantes del partido, organizaciones, asociaciones que desde las redes sociales y que desde el canal YouTube del PSOE de Extremadura nos acompañáis en esta sexta edición de las Jornadas de Memoria Histórica del PSOE de Extremadura. Quisiera que mi humilde contribución como presentadora de la mesa que vamos a tener a continuación, como antesala de lo que sin duda será, Juan Carlos, una brillante ponencia en esta mañana, Pablo Iglesias y su tiempo, quisiera que mi humilde contribución, como digo, sirviera para dos cosas. La primera, intentar dejaros un oportuno y sincero mensaje que sirva para agitar nuestro espíritu indeleble de los socialistas ávidos por mantener los principios y los valores por los que nos caracterizamos los socialistas extremeños. Y la segunda, por agradecer la fortuna que tenemos los socialistas hoy también aquí, no solo nosotros individualmente como socialistas, sino como organización, de poder disfrutar no solo de su experiencia y todo lo que ha hecho como historia viva del PSOE. Es decir, un profesor en la Universidad de Extremadura escuché que le dijo exactamente desde una de las esencias más genuinas del PSOE y del PSOE de Extremadura. Por eso vamos a tener la suerte de tener la presencia con nosotros de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y en torno a sus reflexiones, en torno a su experiencia, en torno a la concepción del partido, pues nos va a hablar de nuestro fundador, de Pablo Iglesias, de nuestro tiempo, del PSOE de Pablo Iglesias y su tiempo desde el que intuyo será el quién, el qué y el para qué en el tránsito lógico de venir de la historia, no solo de la historia, la contemporánea, sino también la historia nuestra del Partido Socialista. Sobre la primera de mis reflexiones, la primera de las cosas y nuestro partido, compañeros y compañeras, quiero que de aquí nos llevemos una máxima importante como socialistas. Los socialistas portamos el testigo de Pablo Iglesias Pose. Esa es una máxima en la que la defensa de los derechos y libertades como socialistas deben guiarnos. El 31 de diciembre de 1925, Pablo Iglesias Pose dijo: «El socialista es el que trabaja por aliviar lo que hoy pueda la desdichada situación de la clase obrera». Fijaros un siglo después, qué tan vigente y con tanta fuerza la frase de nuestro fundador. 142 años de historia después, que vamos a hacer el próximo 2 de mayo, 142 años de nuestra historia, no nos convierten en el viejo PSOE. Son 142 años que nos enriquecen, no nos empobrecen. 142 años nos convierten en el partido mayoritario de la izquierda que se corresponsabiliza con los problemas de la sociedad. La historia del PSOE es la historia de la conquista de los derechos y las libertades. Y como militantes, como socialistas, como dirigentes, allá donde estemos, debemos defenderlo. Siempre, siempre, adelante. La historia del PSOE, de nuestro partido, la de nuestro proyecto político, como instrumento de transformación y de vertebración de las necesidades reales de los ciudadanos, porque somos el partido que más se parece a la ciudadanía y el que más se parece a nuestro electorado. Y esa es la esencia fundamental, porque otras organizaciones no han sido capaces de continuar en el tiempo con el legado, no solo de su fundador, como en nuestro caso, sino de los principios y valores por los que inicia su andadura. Y la segunda, y es la que me trae aquí, de las cosas que quiero dejar y más importante, es el sobre protagonista de la mesa que vamos a comenzar, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Yo en alguna ocasión ya se lo he dicho, pero a veces ponemos poco en valor la fortuna, no solo de nuestros valores políticos que tenemos en la organización, sino de su devenir en el tránsito de la historia. Y yo creo que la ponencia de hoy es extraordinaria para que recompongamos lo que somos, lo que representamos, quiénes somos. Él siempre habla de la unidad y es verdad. En esa composición yo he hecho un perfil, se lo he hecho en alguna ocasión, pero quiero que lo repitáis y los compañeros que estáis siguiéndonos por el canal YouTube también quiero que me escuchéis. Él suele decirnos y suele decir de sí mismo que se encuentra en la reserva. Peleó, como siempre dice y dijo,
por romper el complejo de inferioridad que nos imposibilitó a nosotros mismos transformar una situación que no era producto de la mala suerte, sino producto de los condicionantes históricos. Defiende la educación, la sanidad, las pensiones y la discapacidad como derecho de los ciudadanos que nosotros también debemos garantizar. Su reto, como no sabía que era imposible, lo intentó y lo consiguió. Dice de nuestro partido que costó tanto trabajo y se solidificó también que hoy en día es ya un proyecto irreversible. Fijaos, 142 años de historia, que no se puede romper. Manifiesta que la socialdemocracia es la única opción política que no ha fracasado nunca en el mundo. Su consejo, seguir sintiendo orgullo y admiración de lo que creemos, defendemos y por lo que luchamos, nuestras ideas y valores del PSOE. Y su enseñanza, no hace falta que vayamos deprisa, compañeros y compañeras, sino que vayamos juntos. Así nos interpela Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Así nos lo contará de la mano de la historia de Pablo Iglesias y su tiempo. Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Buenos días. No conozco a nadie que, por muy moderado que sea, no cometa excesos a la hora de presentar a un conferenciante, a un orador, y esos extremismos han sido puestos de manifiesto tanto por Fernando como por Marisol a la hora de presentarme. Pero como vosotros sois personas inteligentes, sabréis rebajar el extremismo de Marisol y de Fernando y poner las cosas en su sitio. Tengo preparada una intervención respecto a la ponencia que acordé con Fernando, aunque la intervención de Guillermo casi me hace olvidar los papeles y seguir por el camino que él ha ido marcando, porque estamos en unos momentos francamente difíciles y complicados. Después de la Primera Guerra Mundial, las cosas fueron por un camino en función de lo que las élites económicas decidieron. Y las élites económicas de aquel tiempo, asustados por lo que venía de la Unión Soviética, de la Revolución Rusa, decidieron apostar por opciones políticas que terminaron en la Segunda Guerra Mundial con dos movimientos claramente totalitarios, comunismo por un lado, fascismo y nazismo por otro. Termina la Segunda Guerra Mundial y esas mismas élites económicas deciden apostar por conservadores, liberales y socialdemócratas y nos llevan por un camino que nos dura hasta hoy en un estado del bienestar, en una democracia consolidada que no tiene nada que ver con el resultado de lo que fue la primera o el resultado de lo que fue el final de la Primera Guerra Mundial. Y para que no se quede nadie fuera, diré que la socialdemocracia tiene también su responsabilidad y que la socialdemocracia tendría que hacer un esfuerzo para no dejarse llevar por el camino fácil de la extrema derecha. Ahí hemos tenido algunas jornadas con alcaldes de la provincia de Cáceres y algunos alcaldes preguntaban ¿cómo combatimos a Vox? Pues no diciendo lo mismo que ellos. No diciendo lo mismo que ellos. Y cuando vemos en el telediario a un niño negro con unos ojos así de grandes, envuelto en una manta de la Cruz Roja y mirando a la cámara, nos está interpelando y nos está preguntando a esta Europa democrática y libre. Y la única respuesta que reciben es el discurso de la extrema derecha. Y si nosotros hacemos el mismo discurso que la extrema derecha, vallas y expulsión, estamos alimentando a la extrema derecha. Por lo tanto, cuidado con hacer el mismo discurso que ellos. Yo soy partidario de lo que ha dicho Guillermo. Hay que hablar con ellos, pero no hay que hablar como ellos. Y hay que ganarles dialécticamente la batalla. Porque esta gente, después de la SER, van a ir al Parlamento de Madrid, porque van a tener representación. ¿Se van a ir también todos del Parlamento o se van a quedar a debatir? ¿Qué es lo que les molesta? ¿A la gente que ellos, las cosas que dicen
o en el sitio en el que dicen. Si es en la SER se van, si es en el Parlamento se quedan. Hay que tener cuidado con abandonar las instituciones y hay que intentar ganarle la batalla dialécticamente y hacerles entender a la población que lo que están diciendo son cosas que atentan directamente contra la Constitución, el Estado democrático que nos dimos los españoles hace ya tantos años, desde el año 1978. Y esto es lo que creo que tenemos que intentar hacer los demócratas. Pues ya los golpes de Estado, la ruptura de las constituciones ya no se hacen al estilo de los generales del siglo XIX, con el caballo entrando para vía en el Congreso, eso ya no. La ruptura de las constituciones se están haciendo de una forma mucho más civilina dentro del sistema por gente del sistema. Lo hemos visto con los independentistas catalanes y lo estamos viendo con la extrema derecha de Vox. Por lo tanto, cuidado, estemos atentos porque da la sensación de que a media España le vuelve a sobrar la otra media. Y cuando a media España le sobra la otra media, deciden terminar con esa media que le sobra. Y volvemos otra vez al enfrentamiento fratricida entre españoles. El otro día veía un partido de la selección española, de fútbol. Y cada vez que veía un jugador nuestro, en La Roja, antes se llamaba Selección Nacional, se conoce que ahora se llama La Roja para no molestar a otros que también son nacionales. Pero cada vez que veía a un jugador nuestro, decía yo, ¿este de qué será? ¿Será del Podemos, será del PSOE, será de Vox, será de Ciudadanos? ¿De qué será? Y el otro, ¿de qué será? Será de otro, votará a Podemos, votará a Vox, votará a PSOE. Es decir, cada uno, pensé yo, que no eran todos del mismo partido, sean de partidos distintos. Pero como tenían un objetivo común, que era ganarle al equipo contrario, el de Vox y el de Podemos y el del PSOE y el de Ciudadanos y el del PP, colaboraban, se pasaban el balón para intentar meter el gol al equipo contrario. Y el equipo contrario ahora se llama virus y se llama defensa del sistema constitucional español. Y entonces no podemos seguir manteniendo que como uno es de un sitio y otro de otro, yo no colaboro. Y formamos de nuevo los dos grandes bloques. Lo que pasaba, Juan, con la Tercera Internacional de bloque contra bloque. Y volvemos a estar en una situación bastante complicada y bastante difícil. Así que, como ha dicho Fernando antes, mi ponencia no tiene mucho que ver al 100% con lo que es la memoria democrática. Pero no está mal, como ha dicho él, que miremos de vez en cuando por el espejo retrovisor. ¿Me puedo quitar la mascarilla? Porque es que me aficio con esto. Y como estoy vacunado en primera fase. Y entonces, yo considero que no viene mal que de cuando en cuando nos preguntemos ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué queremos hacer? ¿Y quién hizo posible que hoy estemos aquí? Es decir, contar la historia de forma distinta a como nos lo han contado siempre. Seguro que si yo pregunto por ahí en la calle, ¿quién descubrió América? Todo el mundo sabe, Colón. Pero, ¿por qué la descubrió? ¿Para qué la descubrió? ¿Qué es lo que hizo? Esto ya hay menos respuestas. Seguro que si preguntamos, ¿quién dio el golpe de Estado el 23 de febrero? Tejero. Pero, ¿por qué dio el golpe de Estado? ¿Para qué dio el golpe de Estado? ¿Qué hizo para...? Eso nunca se explica. Se nos explica la historia, quién lo hizo, el personaje, qué hizo y, como mucho después, para qué lo hizo. Y en el liderazgo, en la política, pasa lo mismo. Cuando ve los debates entre los políticos, siempre dice, vótame usted a mí, que voy a hacer 10 residencias de ancianos. Y el otro inmediatamente dice, no, me vote usted a mí, que yo voy a hacer 20. Y el otro dice, no, vótame usted a mí, que yo voy a hacer 30. Oiga, es que esto no me importa mucho. Lo que me importa es, ¿usted para qué quiere hacer lo que quiere hacer? Y ha dicho Marisol el ejemplo que hemos puesto tantas veces los socialistas. Porque no queremos que nadie se quede atrás, vamos a hacer residencia, vamos a hacer centro para discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya el que sea amigo de una sociedad que no deja a nadie atrás, va a ir contigo y te va a apoyar tu proyecto. Ya no importa cuántos centros vas a hacer. Lo que importa es para qué quieres hacer las cosas. Y el liderazgo yo creo que se ejerce no diciendo, vótame usted a mí, que soy el más guapo, sino porque quiero este tipo de sociedad.
y porque quiero hacer estas cosas y porque quiero que sea mi partido el que lo haga y que quiero que esta persona que lidera mi partido sea el protagonista, le pido el voto. Aquí no, aquí vamos, además, desde que tenemos sistema de primaria, lo único que elegimos es el quién. ¿Y qué va a hacer? Esto no importa. ¿Y para qué lo va a hacer? Esto tampoco importa. Entonces, creo que la historia hay que contarla también antes que quién, ¿para qué? Si no hubiera existido Pablo Iglesias, que fundó el PSOE, ¿se hubiera fundado el PSOE? Entonces, vamos a verlo. Vamos a preguntarnos por qué pasan las cosas que pasan, qué hicieron cuando lo fundaron y quién lo fundó. Es la tercera, porque si no hubiera sido Pablo Iglesias, seguramente hubiera sido cualquier otro, si las circunstancias hacían necesario que se creara un partido de las características del Partido Socialista Obrero Español. Y para eso tenemos que intentar aproximarnos al último tercio del siglo XIX, que es cuando se funda el Partido Socialista. ¿Por qué se fundó? ¿Fue un capricho? ¿Se le ocurrió a unos cuantos que se juntaron a comer en una fonda ese día? Oye, vamos a hacer un partido. ¿Por qué? ¿Por qué se funda? Esta es la primera pregunta que tendríamos que respondernos. Y para responder a esa pregunta tenemos que saber cómo era la situación política, aunque sea brevemente, la situación política y socioeconómica de España en esos momentos. Y ya sabéis que en 1874 termina la Primera República. La Primera República que se había iniciado en febrero, me parece, de 1873 y en el 74, en diciembre, acaba. Un año y medio. 8 gobiernos en un año y medio. Y el primer presidente de la República, Stanileo Figuera, en junio, la República se crea en febrero, me parece, en junio preside un Consejo de Ministros, se levanta, había unas broncas tremendas entre los republicanos, varios partidos, Cartagena independiente, el otro no sé qué, y ya se levanta y dice, ¿saben lo que les digo? Les voy a hablar con el corazón. Me marcho porque estoy hasta los cojones de todos nosotros. Cogió el tío Petate, se marchó, al día siguiente todo el mundo preguntando dónde está el presidente. El presidente estaba en Francia, se había ido para Francia y se tiró allí no sé cuántos años, porque aquello era un auténtico desastre. Como consecuencia del fracaso de la Primera República, golpe de Estado y restauración de la monarquía borbónica, Alfonso XII y el turnismo entre partidos conservadores de Cánovas de Castelló y el Partido Progresista de Mateo Sagasta. Después diré algo respecto al turnismo. 2 grandes partidos de gobierno monárquicos. Se hace la Constitución del 1876, que por fin se da la soberanía compartida de nuevo entre el rey y entre los ciudadanos, y aparece, va tomando cuerpo lo que significó el gran cambio de la sociedad mundial, y sobre todo la europea y la norteamericana, con la revolución industrial que un poquito antes a final del siglo XVIII, había aparecido ya en Inglaterra y se fue extendiendo por Estados Unidos, Alemania, Francia, etcétera. En España un poquito menos. Hasta que no aparece la revolución industrial y se empiezan a crear los grandes núcleos y centros de trabajo, los gobiernos no habían tenido necesidad de hacer legislación laboral. No existía la legislación laboral porque no había nada que regular. La vida entonces económica se basaba en los artesanos y en la agricultura, pero no había que regular qué horarios de trabajo, cómo se trabaja, etcétera, etcétera, porque no había centros grandes de trabajo. Cuanto más va adquiriendo cuerpo y presencia la revolución industrial, cuanto más empresas se van creando, más fábricas, etcétera, más necesidad empiezan a tener los gobiernos de crear una cierta legislación que regule cómo hay que trabajar, porque aquello era un escándalo, aquello era un liberalismo absolutamente intolerable. Allí se abusaba de los trabajadores de una forma tremenda y en proporción directa a más industria, más legislación laboral. Pongo un ejemplo. En el año 1860, unos años antes de la fundación del PSOE, leí en el Daily Telegraph un pequeño reportaje que explicaba cómo trabajaban los niños en la Inglaterra de 1860. Decía, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana se sacan a la fuerza de sus sucias camas a niños de 9 a 10 años y se les obliga a trabajar para ganarse un mísero sustento hasta las 10, las 11 y las 12 de la noche. Esta era la situación, niños de 10 años. Esta era la situación económica. En España no fue hasta la Primera República cuando se hace la primera legislación laboral.
de derecho laboral, que es la ley Benot. Benot fue ministro de Fomento, era filólogo y era de Cádiz, a pesar del apellido no era catalán, era de Cádiz. Y hace la primera ley, que regulaba un poco el trabajo, las condiciones de trabajo de la gente que ya estaba trabajando en la parte industrial. Y fijaros lo que dicen algunos de sus artículos. Primero, los niños y las niñas menores de 10 años no serán admitidos al trabajo en ninguna fábrica, taller, fundición o mina. Los niños menores de 10 años. Es decir, los mayores de 10 años sí, los de 11 años ya pueden ir a trabajar a las minas, a las fundaciones y al taller. Segundo, no excederá de 5 horas cada día, en cualquier estación del año, el trabajo de los niños menores de 13 años ni de las niñas menores de 14 años. Los mayores de 13 años sí pueden hacer eso y las de 14 años también. Pueden trabajar más de 5 horas. Los menores no, de 13 años no. Tercero, tampoco excederá de 8 horas el trabajo de los jóvenes de 13 a 15 años ni de las jóvenes de 14 a 17 años. Es decir, podían exceder de 8 horas, y no se sabe cuánto, si tenían más de 15 años si eran varones o más de 17 años si eran hembras. Acordaros que la legislación consuetudinaria laboral de aquel tiempo era que se trabajaba de luz a luz, en el campo sobre todo. Después ya se mejoró la cosa, ya era de sol a sol. Y después ya en la República, Largo Caballero pone 48 horas y, por cierto, Felipe González en el año 83 pone 40 horas de trabajo semanal. Pero fijaros lo que era la situación. Cuarto, no trabajarán de noche los jóvenes menores de 15 años. De noche, los jóvenes de 15 años. Ni las jóvenes menores de 17 en los establecimientos en que se empleen motores hidráulicos o de vapor. Para los efectos de esta ley, la noche empieza a contarse a partir de las 20:30. Es decir, no pueden trabajar en establecimientos donde estén esas cosas, en máquinas hidráulicas o de vapor, pero sí pueden trabajar por la noche donde no existan máquinas hidráulicas o máquinas de vapor. Por cierto, esta es la primera ley que se aprueba respecto a la reforma, a la situación laboral, y no se aplicó nunca. No se llegó a aplicar. Así que esa era la situación laboral en ese momento como consecuencia de la revolución industrial, con unos trabajadores que ya veis a qué edad empiezan a trabajar y en qué situación tan lamentable estaban. ¿Cuál era el panorama político? He dicho que se hace la restauración borbónica con Alfonso XII y empieza el sistema del turnismo de partidos. No os lo explico mucho porque seguro que lo conocéis, entre conservadores y progresistas. Era el caciquismo total. Es decir, se ponían de acuerdo, este año gobernamos los progresistas y dentro de 3 años gobernáis los conservadores. ¿Cómo se hacía? Pues en los pueblos se votaba a los diputados que querían los dos partidos y se ponían de acuerdo. Bueno, pues ahora en Castuera este año toca que ganen los conservadores. Y ganaban los conservadores por el caciquismo, porque votaban los muertos, porque se votaba 20 veces en la misma urna por la misma persona, etcétera, etcétera, etcétera. Estos eran los partidos monárquicos. Después estaban los partidos republicanos, que después de la Primera República y el fracaso tan estrepitoso de la Primera República habían decaído, pero a partir de los años 80 del siglo XIX comienzan a irse recuperando. Van recuperándose, vuelven a tomar cuerpo los partidos radicales, los partidos republicanos, y además se llamaban también reformistas la mayoría de ellos. Reformistas quiere decir que estaban dispuestos a hacer concesiones a la parte laboral, a la parte obrera de la sociedad española. Después diré que se les olvidó todas esas cosas, solamente se preocupaban del primer adjetivo, es decir, republicano, pero la parte reformista, esa se les olvidó por completo. Y después estaba el anarquismo, que tenía cierto peso y gran representación en determinadas zonas de España y en algunos sectores, pero que, pues bien, era una situación que después hablaré de ello también un poquito, que querían la revolución por la revolución, con una masa obrera que estaba muy descoordinada. Porque el panorama político favorecía claramente a una burguesía liberal, descontrolada y amparada en un turnismo tramposo y caciquil. Porque la incipiente clase obrera se hallaba totalmente desprotegida desde el punto de vista político, social y organizativo. Porque las condiciones de trabajo eran claramente adversas
a los trabajadores y porque el desarrollo industrial en España era relativamente escaso y, por lo tanto, con una clase obrera debilitada y poco organizada, un grupo de personas deciden crear un partido que se convierta en el instrumento capaz de organizar y darle poder a la incipiente clase obrera española contra una burguesía capitalista que se regía por el más estricto liberalismo económico, generando unas relaciones laborales desiguales y casi esclavistas. Ese partido que se forma es el Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué pretendía el PSOE? ¿Qué pretendía cuando se forma? No lo hacía para competir electoralmente contra el turnismo, contra los partidos turnistas, que eran monárquicos y que eran de derecha. No querían competir, no querían conseguir el voto de ellos. El Partido Socialista Obrero Español surge fundamentalmente porque tenía que diferenciarse del republicanismo, que teóricamente eran partidos reformistas y que, por lo tanto, querían representar a la clase trabajadora, a la clase obrera, y tenían que competir claramente contra el anarquismo, que sí tenía cierto predicamento dentro de sectores obreros en determinada zona de España. Frente al republicanismo, ¿qué es lo que quería y qué hizo el PSOE en ese momento? Lo que quiso es colocar a los republicanos en su sitio. Es decir, oiga, ustedes están peleando por la forma de gobierno, monarquía o república, y esa es su pelea. La parte reformista ustedes la han olvidado. Nunca han querido aplicar ningún tipo de legislación respecto a mejorar las condiciones de la clase obrera. Por lo tanto, yo les meto a ustedes en su sitio y les digo que la forma de gobierno es importante, pero no es lo que nos preocupa a los socialistas en ese momento. Lo que nos preocupa es para qué sirve el gobierno y qué programa va a llevar un gobierno adelante. Ya sabemos que tenemos que ser republicanos en ese momento porque las monarquías eran fundamentalmente absolutistas, pero yo no discuto con ustedes sobre la forma de gobierno, lo que discuto con ustedes es qué gobierno hay que hacer en España para dar respuesta a una situación tan desigual, tan desastrosa como la que vive nuestro país. Y frente al anarquismo, el PSOE no quiso competir con ellos en las huelgas revolucionarias, en las revoluciones, sencillamente porque entendía y sabía que el movimiento obrero era débil, como débil era la revolución industrial en España, y por lo tanto cualquier huelga revolucionaria, cualquier revolución de las que proponían los anarquistas estaba condenada al fracaso porque era más fuerte la burguesía capitalista de aquel tiempo que la clase obrera desorganizada. Y lo que pretendía era fortalecer a las organizaciones de clases y contribuir a través de la lucha reivindicativa al desarrollo industrial del país. Es decir, la línea general del PSOE se leen en el Socialista, que está además por Internet, en el Socialista número 581 del 23 del 4, es decir, de hace 124 años, 23 del 4 de 1897, en su página 1. Dice, se llama ¿Quiénes harán la revolución? Y leyendo este artículo, que es muy breve, se sabe qué quería el Partido Socialista, cuál era su línea general. Dice, es necesario acelerar el proceso capitalista español. Es decir, no hay que destruirlo, sino que hay que acelerarlo. Está claramente en contradicción con lo que pensaban los anarquistas. Su desarrollo ampliará el número de obreros y mejorará las condiciones de vida de estos. Tales mejoras significan, por otra parte, el incremento del número de obreros revolucionarios, porque por la experiencia acumulada, para los socialistas, quienes pueden hacer la revolución en este nuevo contexto son los obreros más conscientes, los más enérgicos, los menos explotados y los menos oprimidos. Por eso importa mucho disminuir la jornada de trabajo, elevar el salario, dar mayor distribución posible a los trabajadores y hacerles tomar parte de la vida política. Esta es la declaración de principio fundamental que el socialista traslada a todos sus militantes y a la sociedad en general. Este era el objetivo. Frente a los republicanos, que no querían más que discutir la forma de gobierno, frente al anarquismo, que pretendía llevar a la clase trabajadora, incipiente clase trabajadora y desorganizada, casi al suicidio. ¿Quién hizo esto? Ya sabemos que el 2 de mayo de 1879, en la Fonda Labra, en la calle de Toán, Pablo Iglesias está comiendo con unos cuantos compañeros. Iglesias tiene 29 años.
en ese momento. La comida contiene un sabor inmortal que no viene de los condimentos, viene de la fraternidad que existe entre esas 25 personas que están allí comiendo. Allí en esa fonda, con sus 24 compañeros, nombran en ese momento de la creación del Partido Socialista Obrero Español, nombran a Pablo Iglesias secretario de ese partido. Acaban de fundar, entonces, al Partido Socialista Obrero. A esos 25 hombres les supo la comida, les tuvo que saber la comida a gloria. No es hasta 1886, se funda en 1879, no es hasta 1886 cuando empieza a tomar presencia pública el Partido Socialista, con la creación del Socialista, el periódico El Socialista, que es el instrumento que les permite dirigirse a toda la población española. Y el partido adquiere carta de naturaleza en la vida política a partir de ese momento fundamentalmente. Durante los años anteriores, los 7 años anteriores, era un partido muy minoritario y estaba empezando a darse a conocer en la vida política española. En ese momento, 1886, solo subsisten 5 agrupaciones en España: Madrid, Barcelona, Guadalajara, Manresa y Málaga. Estas son las 5 agrupaciones. En agosto del 88 se celebra el primer congreso del PSOE en Barcelona, por cierto, y ya hay 22 agrupaciones organizadas, aunque hay constancia de que un año antes, en 1887, Felipe Trigo, el escritor Felipe Trigo, villanovense y médico, organizó la primera agrupación socialista en Extremadura en Cabeza del Buey, por cierto, por orden de Pablo Iglesias, que le encargó que hiciera la agrupación de Cabeza del Buey, que tenía, lo digo como anécdota, fue un 28 de julio del año 87, presidente Felipe Trigo, vicepresidente Manuel Caballero, secretario Galo Caballero, tesorero Juan Bautista, vocales Pablo Moreno, Francisco Ruiz, Pantaleón Seco y Eleuterio García. Esta fue la primera agrupación socialista que hubo en Extremadura, creada ni más ni menos que por Felipe Trigo. Después ya se organizaron las de Ribera del Freno, Jerez de los Caballeros, Fuente de Canto y así sucesivamente hasta el día de hoy. El partido es aún, en esa época, 1888, es aún muy pequeño. Durante años será muy poco numeroso, hasta 1910 no llega a tener un diputado, Pablo Iglesias. Pero en su origen se dibujaba una dignidad incontenible, una fraternidad incontenible, una desobediencia incontenible. Los demócratas no obedecen, decía Pablo Iglesias. En 1917 sabéis que surge la Revolución Soviética, la Revolución Rusa. Por cierto, contra los socialdemócratas. Porque la historia, ya decía Guillermo, que nos la cuentan muy mal, y nos cuentan que Lenin hizo la revolución contra el zar, ¿no? El zar había dimitido, se había ido en febrero de ese año como consecuencia de la gran revolución. Y lo que estaban gobernando era el traidor Kerensky, con los socialdemócratas y con los cadetes, con algún otro partido de allí. Y el golpe de Estado no va contra el zar. El zar ya no existe. El hermano no quiso tomar posesión como zar de Rusia y los que estaban gobernando eran los socialdemócratas. Y el golpe de Estado surge la Unión Soviética, se crea el PQS, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y en 1920, 3 años después de la Revolución, la Comisión del Partido Socialista, demócrata, socialista y trabajador, envía a Moscú a Fernando de los Ríos y a Daniel Anguiano para que se entrevisten con Lenin, para ver qué es lo que está pasando allí y para ver si el Partido Socialista se incorpora o no a la tercera internacional que habían creado los comunistas en la Unión Soviética, que pretendía agrupar a todos los partidos de izquierda comunistas de todo el mundo. El Partido Socialista estaba encuadrado en la Segunda Internacional. Y, bueno, como había tal ilusión con la Revolución Soviética, pues Pablo Iglesias y la dirección del partido envían a estos dos personajes a entrevistarse con Lenin. Y constatan, después de la reunión, después de la visita, constatan 2 cosas. Uno, Fernando de los Ríos le pregunta a Lenin, ¿cuándo habrá libertad en el país? Y dice Lenin, ¿libertad? ¿Libertad para qué? Y dice Fernando de los Ríos, libertad para ser libres. Y la segunda cosa que constatan es que entre las condiciones establecidas por Moscú para adherirse a la Tercera Internacional estaba la obediencia debida. Decía la Tercera Internacional,
los partidos serán centralizados y sometidos a una disciplina férrea, otorgando a sus organismos centrales poderes más extensos. Los adheridos que rechacen las tesis y condiciones establecidas por la Internacional Comunista deberán ser excluidos y expulsados. Pablo Iglesias sabrá desde ese momento, desde ese mismo momento, que su partido no va a ser excluido. Su partido se excluye. Decididamente, su partido no será centralizado y sometido a una disciplina férrea. Su partido rechazará las tesis y condiciones establecidas por la Internacional Comunista cuando lo considere apropiado, por ejemplo, desde el principio. Y, efectivamente, en 1921, en el tercer Congreso Extraordinario del PSOE, se discute si se entra o no se entra en la Internacional Tercera. Hay 16.000 militantes representados. Anguiano defiende las tesis de que el PSOE debe abandonar la Segunda Internacional e incorporarse a la Tercera. Fernando de los Ríos defiende que no podemos entrar ahí por esas razones de obediencia debida, etcétera, etcétera, etcétera. Ganan los partidarios de quedarse en la Segunda Internacional y no adherirse a la Tercera. Eran 16.000 militantes, 6.000 se escinden, se marchan del PSOE y crean el Partido Comunista de España. Desde entonces, el Partido Comunista de España viene intentando atacar como sea y de la manera que sea, ya sea como PC, como Izquierda Unida, como Podemos, como lo que sea, intentar atacar a la socialdemocracia, que históricamente hemos sido siempre sus enemigos. El partido de Pablo Iglesias, que no era muy numeroso en ese momento, pues disminuye, imaginaros, tiene 16.000, se van 6.000, pues se queda mucho más pequeño. Disminuye el número de militantes. Se fueron los partidarios de la centralización, del sometimiento y de la disciplina férrea. Yo diría que se fueron los defensores de la escuela de los muñecos ventrílocos. El PSOE disminuyó en militantes y creció en independencia. Reafirmó su naturaleza democrática y ocupó sin ambigüedades su auténtico espacio moral. Pablo Iglesias afirmó que no estaremos en una organización donde se tenga que tener obediencia debida. Somos libres, demócratas, desobedientes y anticomunistas. Esto ocurrió en 1921. 56 años después, ese partido desobediente, demócrata, libre, socialista y anticomunista recibió el voto de más de 5 millones de españoles en las elecciones de 1977. De entre 13 millones de habitantes que poblaban la horrible España del siglo XIX, del final del siglo XIX, de la segunda mitad de ese siglo, solo unas cuantas personas, solo unos cuantos seres quedarán en la moral del tiempo, en la memoria de la historia, dándole dignidad, solidaridad, coraje y grandeza al porvenir. Uno de esos muy pocos hijos del siglo XIX, pobre como una rata durante casi todos los años de su vida, con 39 años y una salud precaria, enfermo, como consecuencia de la pobreza y del enorme trabajo que tenía el secretario general de entonces de extender el socialismo por toda España, sus amigos hacen una colecta para poder comprarle una capa con la que protegerse del frío. Y uno de esos escasos españoles que desde el siglo XIX dan honradez a la España del siglo XXI se llama Pablo Iglesias. ¿Por qué me acerqué yo a la figura de Pablo Iglesias? Fue al leer en mis años de estudiante en Sevilla esto de don Antonio Machado. Era yo un niño de 13 años, Pablo Iglesias en la plenitud de su vida. Recuerdo haberlo oído hablar entonces, hacia 1889, en Madrid, probablemente un domingo, un 1 de mayo, acaso en los jardines del Buen Retiro. No respondo de la exactitud de estos datos. De lo único que respondo es de la emoción que en mi alma iban despertando las palabras encendidas de Pablo Iglesias. Al escucharle, hacía yo la única honda reflexión que sobre la oratoria puede hacer un niño. La voz de Pablo Iglesias tenía para mí el timbre inconfundible e indefinible de la verdad humana. Lo cierto es que las palabras de Pablo Iglesias tenían para mí una autoridad que el orador había conquistado con el fuego que en ellas ponía.
y que implicaban una relación muy profunda para el alma de un niño. Poco a poco fui enterándome de quién había sido Pablo Iglesias, de las cosas que había hecho y de cómo había vivido. Poco a poco fui encajando su perfil humano. Su lucha había sido la lucha de tantos hombres y mujeres, la mía propia. Su figura creció para adquirir su verdadero tamaño que he intentado exponer ante vosotros en estas breves palabras. Gracias.